A mediados de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentaron el nuevo modelo educativo del país. Tenemos, desde luego, muchas preguntas que hacerle al secretario Nuño sobre la depuración de la nómina de los maestros, su más reciente evaluación, la nueva estrategia de aprendizaje del idioma inglés, cómo va el nuevo modelo educativo. Así que, sin más introducción, le damos la bienvenida al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Aurelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, muy buenas noches. Gracias por venir. Al contrario, gracias. Oye, déjame comenzar con este tema que aquí insistimos mucho, desde el sexenio pasado y desde luego en este sexenio, que es el tema de la nómina, ¿no? Lo sacó primero Mexicanos Primero, esta idea de que no se sabía cuántos maestros había, se hizo el censo, lo hicieron ustedes. Me acuerdo como parte de los 10 primeros del primer decálogo del presidente Peña Nieto, el día que tomó posesión. Exactamente. Y finalmente, hoy ya empieza a haber resultados, Aurelio. Así es, mira, ha sido, como bien lo señalas, Leo, todo un proceso. Sí. Cuando inició el gobierno del presidente Peña, ni siquiera se sabía cuántos maestros y cuántas escuelas había. Sí, el primer paso fue el censo. Sí. A partir de la información del censo, el siguiente paso fue la recentralización de la nómina. Correcto. Que nos permitió tener la información completa de la nómina federal, pero que además acabó con la doble negociación. ¿Te acuerdas? La doble negociación llevó a la quiebra a muchos estados. Correcto. Y era un problema. Regresamos a una negociación única, es decir, la única negociación salarial es la que hace la SEP con el CENTE. Y ahora, teniendo estos instrumentos, se agregó el SIGED, que es otra pieza de la reforma educativa, que es el Sistema de Gestión e Información educativo. Y teniendo todos estos elementos, por primera vez como país tuvimos la capacidad de hacer una auditoría seria y real a la nómina. Una auditoría que no es un muestreo, una auditoría en la que no se fue a preguntar simplemente a las escuelas, oiga, ¿usted conoce este maestro o no? Porque en una escuela chiquita se sabe, pero en una grande no necesariamente. Sino que fue una nómina, una auditoría, que teniendo los datos de la nómina, se fue contrastando, por eso nos llevó un año, escuela por escuela, el número de maestros por nombre que teníamos en la nómina que estaban en las escuelas, en cada una de las escuelas, contra el número real de los maestros que estaba en cada escuela. Y déjame preguntarte, ¿esto qué significó? ¿Mandar a un equipo como de censores o de la SEP para verificar ahí in situ que estuvieran los maestros? Tuvo dos etapas. La primera fue contrastar dos estadísticas. La de la nómina contra una estadística que se llama 911, que es una estadística que cada año suben los directores de todas las escuelas y ponen mucha información, entre ellas cuántos y quiénes son sus maestros. Ese fue el primer cruce. De ese cruce nos dio un número mayor que los 44,000. ¿Por qué? Porque había muchas incidencias. La más común, maestros que ya se habían cambiado de escuela, entonces ya no se reportaban en la estadística. Pero 911. Sí, porque y seguían siendo maestros, pero todavía el cambio no había llegado a la nómina. Ahora, una vez hecho este cruce, trabajamos, y por eso yo estoy muy reconocido con los gobernadores, e hicimos este anuncio en la Conagua Educativa, porque a partir de eso fuimos a checar con las autoridades educativas, escuela por escuela. O sea, ahí sí fue una visita, digamos. Una visita física in situ. Que hicieron las autoridades estatales. La SEP no tiene la capacidad de ir escuela por escuela, pero sí lo tienen las autoridades educativas locales. Y de esta manera fuimos depurando hasta que llegamos a la cifra final, que son estos 44,076 maestros. 44,000 es, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que hay pocas empresas en México que tengan 44,000 empleados. Muy pocas. Supongo que se pueden contar con los dedos de la mano, pero en fin. Así es, por un valor de 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos costaba al año. Anualmente, exactamente. ¿Y tienes dónde existían más estos? O sea, ¿existe ese mapa? Sí, claro. Son básicamente 4 categorías. La primera categoría tiene que ver con maestros que estaban en alguna comisión o licencia que por ley era sin goce de sueldo y que detectamos que seguían recibiendo sueldo. ¿Como para el sindicato, por ejemplo? Se cancelaron. Esos, la verdad, ya eran los menos, porque ya desde antes habíamos cortado los pagos. Había una que otra incidencia, pero el número mayor tenía que ver más bien con comisiones administrativas o con algunas otras. Hay licencias de distinto tipo, etcétera. Pero, por ejemplo, si un maestro se iba a trabajar a un gobierno de un estado, pues
le podía pedir licencia, pero no con goce de sueldo. Pero no con goce de sueldo. Correcto. Y el sueldo lo tenía que pagar el gobierno estatal. Sí. Entonces, ese fue un primer plano, que son ahí alrededor de 17,000 plazas. 17,000. Luego tienes un segundo, que eran también maestros que estaban en labores administrativas, pero que esos ya los regresamos a las escuelas. Es decir, ya no era necesario que siguieran trabajando ahí o se acordó con los estados que regresaran a las escuelas. Ya ahí estamos hablando de 14,900, o sea, casi 15,000, pero que ya regresaron a las escuelas. Que es donde deben de estar. Claro, o si están en una comisión administrativa, como es la otra categoría, pues es sin goce de sueldo. Okay. Entonces, ahí ya van dos pasos que además están resueltos. Luego tienes un tercero que son 1,361 plazas de maestros o que ya se habían retirado o que se habían dado de baja por la razón que fuera y seguían recibiendo sueldo. Sí. Esos también se cortaron. Pero esos eran suertudos, digamos, por errores administrativos. Yo creo que, aquí puede haber muchas quedaron, hipótesis. Digamos, ahí metidos en el sistema, ¿no? Hay muchas hipótesis, a lo mejor en algunos casos se pudo haber obrado de mala fe. Okay. Yo más bien creo que estamos hablando de errores, pero que ya quedaron corregidos. Muy bien. Y esos pagos también se suspendieron y esas 1,361 plazas se están tomando y se van a poner a concurso. Buenísimo, claro. Y luego viene la parte más interesante, que son 10,553 plazas que simplemente no pudimos localizar al propietario de la plaza. O sea, esto sí es un aviador, digamos, como se dice en buen español mexicanizado, ¿no? ¿O no? Es lo más probable, aunque no descartamos que todavía podamos tener alguna incidencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Correcto. Ya cortamos el pago. Sí. Vamos a dar 1 mes y medio de gracia, por decirlo de alguna manera. Para ver si viene... Claro, y si el maestro al que se le cortó el pago se presenta con la autoridad educativa local y le dice, oye, yo soy Juan Pérez, me dejaron de pagar, pero sí soy maestro y lo acredita, es muy fácil acreditar si realmente eres un maestro frente a grupo, de inmediato se le restablece el pago y se acabó el problema. Sí. Ahora, pasando ese mes y medio, si no se presentan o si alguien se presenta y no puede comprobar que es maestro, pues esas plazas también las tomaremos y pasarán a hacer un concurso. Y todas esas plazas las concursaremos para que maestros jóvenes se ganen esas plazas por mérito y las vamos a regresar a las escuelas. Ahora déjame ir un paso adelante, Aurelio, en el sentido de que a lo mejor muchas de estas plazas efectivamente había un fraude. ¿Se va a proceder judicialmente, penalmente, en contra de, a lo mejor se encontraron 500 en cierta región, controladas por alguien, no sé, que haya consecuencias, que no quede ni la impunidad el hecho de que hubiera estos aviadores? Mira, sí, y ahora tendrá que empezar en ese caso hacer las indagaciones que se tengan que hacer. Aquí, pero sobre todo yo creo que del punto que tenemos que partir es que había un gran desorden. Sí. Había un gran desorden porque se había perdido la rectoría del Estado, porque no se tenían estos instrumentos para tener el control de la nómina y que posiblemente en muchos casos va a ser muy complicado poder establecer una responsabilidad, porque pues quién otorgó esa plaza, cómo la otorgó, es complicado. Yo te diría que obviamente vamos a proceder. Hay señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Por eso te lo preguntaba. Mira, en todo caso, lo que señala la Auditoría Superior es que tiene que haber reembolsos, cosas por el estilo, a las autoridades, sobre todo locales, responsables. Pero yo creo que aquí lo más importante es, primero, que ya sabemos, que ya pusimos orden, que ya lo transparentamos. Y lo que más nos interesa es que estas plazas regresen, como ya lo estamos haciendo a las escuelas. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción tanto del CENTE como de la CENTE ante estos datos? Mira, del CENTE muy positiva. Sí. O sea, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación muy positiva. Siempre apoyaron. El maestro Juan Díaz siempre apoyó que hiciéramos esta auditoría. Cuando requerimos apoyo o información de su parte, siempre cooperaron. Y finalmente ellos estaban también en el interés de que esto se pusiera en orden. Finalmente ellos también se han puesto en orden, ellos han acatado la ley. Las comisiones sindicales es un derecho que tienen por ley, pero lo tienen que pagar ellos y ellos ya han asumido ese pago. Pero también había mucho desorden en eso antes, ¿no? Pero se han puesto en orden. En las comisiones del sindicato, ¿no? Se han puesto en orden y por lo mismo ellos están cumpliendo, pues también estaba en su mayor interés que el resto del sistema se pusiera en orden, que los maestros realmente estuvieran en las escuelas y no en otras funciones. Entonces yo te diría que tanto de los gobernadores
como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hemos tenido un apoyo absoluto y que sin ese apoyo hubiera sido imposible llegar a este resultado. ¿Y la CENTE, Aurelio? Pues la coordinadora, vaya, ¿no? Pues mira, no con ellos no he tenido mayor contacto. Por ahí vi que ya sacaron algún boletín. Pero bueno, pues finalmente es algo que tenemos que hacer. Porque con ellos es casi a contracorriente hacer estos ejercicios, ¿no? Pues sí, siempre es más complicado, y en los estados donde siguen ejerciendo pues una cierta presión se vuelve hacer este proceso fue un poco más complicado. Pero aún así yo te diría que está terminado, que falta esta última etapa, que es la más interesante. Y bueno, pues finalmente todo el mundo tiene que acatar esto. Claro. Y pues yo no me imagino a nadie defendiendo aviadores. No, pues, o quiero ver quién es el primero que sale a defender. A eventuales, yo quiero ser muy cuidadoso, ¿no? Aquí estamos procediendo con cuidado, pero en todo caso yo no veo a nadie que quiera defender en público alguna situación de irregularidad que va en contra de los niños y de las niñas, ¿no? Bueno, y yo agregaría, Aurelio, que no es solamente con aviadores, es aviadores del sector educativo, mano, ¿no? O sea, yo creo que hay sectores donde pesa más sin duda alguna que los aviadores, ¿no? O sea, sin duda alguna. Cuando estás hablando de doctores, de enfermeras, de educadores, etcétera, pues es que es una, perdón que lo ponga así, una mentada de madre, mano, que haya ese tipo de cosas, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, déjame ir, ya que estamos hablando del sindicato, y ir a la otra parte que causó mucha rispidez en la reforma educativa, que fue la evaluación. Sí. Ahí también traes muy buenas noticias, Aurelio. O sea, impresionante los números que diste a conocer el otro día. Pues resulta que ya los maestros, ahora sí ya, como lo que quería la SEP, ¿no? Que era que se volviera la evaluación una cosa constante, ¿no? Así es. Y teníamos... regular, en fin, ¿no? Sí, claro. Teníamos pendiente la evaluación de varios maestros de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. Sí. Y afortunadamente entre las últimas 2 semanas pudimos concluir los procesos de evaluación de los maestros que estaban pendientes con una tasa de participación del 98%. Increíble. Estados como Guerrero incluso fue mayor al 100%, porque fueron todos los convocados y se agregaron algunos voluntarios. ¿Pero como voluntarios por qué? Es válido. Ah, no estaban ellos obligados a tomar esa evaluación. No, y quisieron ir. Ah, fíjate. Un número, estaban convocados 5,800 y llegaron 5,900 en números redondos. Entonces es una gran noticia. En Chiapas la participación fue del 99.4%. Es que yo me acuerdo cuando tú entraste en Chiapas era imposible, ¿no? Hacer la evaluación prácticamente. Era muy complicado, y Michoacán también, y tuvo 97%, Oaxaca 90%. ¿Pero qué cambió entonces, Aurelio? A ver, o sea, ¿por qué ahora sí los maestros se están evaluando? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que porque empezaron a darse cuenta, y tuvimos también mucho diálogo con los maestros que están frente a grupo, y empezaron a darse cuenta que muchas de las cosas que les decían sobre la evaluación no eran ciertas. Que si ibas te iban a correr, que si te preguntaban cosas que no tenían que ver con educación, que si era punitiva, que si además esto era parte de un plan para privatizar la educación. Puras falsedades y mentiras. Y cuando empezaron a ver la realidad y empezaron también a ver las ventajas de ganarse una plaza por mérito, de que al evaluarse nadie los corría, al contrario, si a alguien le iba muy bien subía su sueldo, y que si no tenía capacitación, y empezaron a ver la realidad y que es en beneficio de ellos, y que más bien lo que pasaba es que con esto se cortaba el control político de los líderes de la CENTE sobre su propia carrera y sobre su desempeño profesional. Pues poco a poco se empezaron a animar, a empezar a entrar y a participar, y pues poco a poco se fue rompiendo las resistencias que siguen existiendo. ¿Siguen existiendo? Sí, claramente siguen existiendo, pero bueno, pues el avance pues no es, además no es retórico, pues está ahí en las cifras, ¿no? Ahora, ya no, tú dirías como secretario, ¿ya no hay marcha atrás en la evaluación educativa? ¿O qué te preocupa como secretario de que esto se pueda echar para atrás? Bueno, pues alguna visión distinta de un gobierno futuro. Sí. Pero... O sea, que llegue un nuevo gobierno y, digamos, desmantele la reforma educativa, ¿no? Sí. Mientras haya continuidad, yo creo que es un proceso que cada vez está más afianzado, que además cada vez más queda claro que la reforma educativa, sí, una parte importante es la evaluación, pero que es mucho más. Sí, claro. Y que la evaluación no busca perjudicar al maestro, al contrario, lo que busca es ayudarlo. Me parece que en ese aspecto cada vez está más afianzado, cada vez vamos mejorando
más también en los propios procesos de evaluación, y mientras haya constancia va a ser un proceso que sin duda va a terminar de echar raíz, ¿no? Una última pregunta antes de irnos a una pausa. ¿Cómo está jalando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una pieza fundamental en esta parte de la reforma? Excelente. Es un órgano que tiene autonomía constitucional, de la cual somos muy respetuosos, pero pues tiene un equipo de expertos de primer nivel que hacen un trabajo muy profesional, del más alto nivel en cualquier lugar del mundo. Te lo pregunto porque hubo quejas de los reactivos, digamos, los reactivos siendo las preguntas en la evaluación, las primeras evaluaciones, ¿no? Mira, yo creo que el trabajo que ellos han hecho en los diseños de los instrumentos ha sido muy bueno. Además, cada vez se han mejorado más. Y yo creo que estamos frente a uno de los cuerpos más profesionales que no solo que tiene el país, obviamente, sino que se puede tener en el mundo en materia de evaluación educativa, y con quien, con un gran respeto a esa autonomía, tenemos una relación de cooperación extraordinaria, que además es fundamental porque necesitamos cooperar en muchas áreas. Así es que me parece que el trabajo que hacen es espléndido. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Vamos a preguntarle ahora tenemos muchas preguntas sobre el tema de la nueva estrategia para hacer de México un país bilingüe, para que los mexicanos, aparte de hablar español, también hablen inglés. Regresamos en un momento más.